No hay nada más lindo que estar en la presencia del Señor, de buscarlo al Señor, de dejar que Él cambie nuestra vida, nuestra historia. Y bueno, siempre digo, al fin llega el domingo, después de una semana agitada de muchas cosas, el día que separamos para buscar del Señor, para alabar, para meditar en su palabra, entregar este día domingo a Él. Y bueno, seguimos avanzando en esto que estábamos viendo, que era una vida con propósito. Hemos llegado a la semana 33. La semana pasada compartía el pastor Joel, la semana 32, que usemos lo que Dios nos ha dado, que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Y hemos llegado a la semana 33, donde el título es ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Y qué hermoso título, ¿no? ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Había un herrero que empezó con un emprendimiento. Él tenía 2 empleados. Trabajaba él con 2 empleados más. Empezó bien desde abajo, como sabemos decir, ¿no? Y él tenía una excelente relación con sus 2 ayudantes. Él decía que ni siquiera eran empleados, eran sus ayudantes porque eran amigos. Llegaban media mañana, desayunaban juntos. El típico asado que lo hacen los herreros, los albañiles del viernes o del sábado. La verdad que tenía una humildad tremenda esta persona. Pero su negocio empezó a crecer. Empezó a crecer y se terminó convirtiendo en un empresario. Llegó a tener 50 empleados. Y esta persona, ¿qué pasó? Se empoderó, se llenó de ambición y perdió totalmente esa humildad, esa amabilidad, ese compañerismo que tenía con los que él decía, no son empleados míos, son mis ayudantes. Los empezó a tratar mal, no solamente a ellos, sino a todos los empleados que llegó a tener. Los tenía prácticamente como esclavos. Aprovechaba la situación económica que era tan mala y que, bueno, estos empleados que no estaban a gusto en el lugar y no se podían ir, se tenían que quedar porque necesitaban la plata. Y él en un momento les decía, no saben lo lindo que es mandar, no saben lo lindo que es ser jefe, no saben lo lindo que es delegar. Pero no terminaba ahí. Él les decía, no creo que ustedes puedan llegar algún día a hacer eso. Y esto, aunque parezca una locura, pasa en muchos ámbitos. Lo vemos a diario. En la política, ¿cuántos quieren llegar a la política solamente por el poder? Tal vez no tienen ni la capacidad para estar en un lugar de tanta relevancia, pero la gente quiere el poder, quieren estar ahí arriba. Pero qué bueno que Dios para sus hijos tiene un mensaje y un plan totalmente diferente a lo que les compartía recién. Tiene algo totalmente en sentido contrario a lo que quiere la gente, a ese poder, a esa posición, a ese empoderamiento. Por eso les pido, hermanos, que abran la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 42 al 45. Y dice así, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor Jesús hace una comparación entre el mundo y su pueblo. Dice, el mundo es así, pero ustedes deben ser así. El mundo hace esto, pero ustedes deben hacer esto otro. El mundo busca estas cosas, pero ustedes deben buscar estas otras. Jesús compara a los gobernantes de este mundo, a las grandes autoridades, a los hombres de poder que utilizan su posición para someter a otros, que ejercen ese autoritarismo barato, porque ni siquiera lo tienen. Sin embargo, el Señor dice,
entre vosotros, entre los que estamos acá, entre mis discípulos, no será así. No será así, dice el Señor. Porque si querés ser grande, debes ser pequeño. Entre nosotros, entre el pueblo de Dios, entre aquellos que hemos decidido seguirlo, entre aquellos que hemos decidido servirle. No será así lo que vimos antes. El que quiera ser grande tiene que ser pequeño. El que quiere ser grande en el reino de Dios debe ser siervo y debe servir. No de decir soy siervo, debe servir. Jesús se usa de ejemplo. Dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. El mundo hoy inculca eso, que tenés que ser el mejor, que tenés que llegar a un alto nivel, que tenés que llegar a mandar, que tenés que aprender a delegar. Muchas veces hasta te mandan a hacer cursos de liderazgo. Te dicen tenés que aprender. Por ahí hablas con gente que son gerentes, que han llegado a un alto nivel y te dicen yo no era nadie y ahora llevo una vida de lujo. Y realmente uno ve la vida de lujo que llevan y es triste. Yo lo veo, lo vemos en Tinelli como lo nombramos siempre. Pero eso es lo que nos quieren meter en la cabeza y el corazón, que tenemos que llegar al poder, que tenemos que crecer, que tenemos que tener una vida lujosa, que tenemos que tener lo mejor. Nos quieren meter eso en la cabeza y en el corazón. Y yo pensaba, está bueno progresar, está bueno crecer. Siempre le decimos a los jóvenes que tienen que llegar a un título, que tienen que estudiar en la facultad y tener ese deseo de progresar y de crecer. Pero bajo la voluntad de Dios es totalmente diferente. Bajo la voluntad de Dios y con humildad en el corazón. Esa es la forma de crecer. Crecer para darle gloria a Dios y poder servirlo de una mejor manera. La verdad que Jesús vino a servir al Padre, a sus discípulos, sirvió a la causa del Evangelio y por eso Jesús hoy nos está llamando a todos a servir con humildad, con amor, con paciencia, como lo hizo Él. Jesús está de acuerdo con que querramos ser grandes. Está bueno, lo leemos, pero nos dice el que quiera ser grande tiene que servir entre vosotros. Siempre me acuerdo, hace ya algunos años atrás, yo no tenía tiempo por el trabajo, trabajaba en algunos momentos 16 horas, trabajaba los fines de semana, tenía franco los días miércoles y bueno, hacía falta alguien que empiece a limpiar la iglesia y empezamos con hablamos con los pastores, ellos también nos dijeron que lo podíamos hacer y empezamos a servir limpiando la iglesia. Íbamos los miércoles, primero en Ruta 20, después en Graham Bell. Y fue nuestro mejor momento, porque fue cuando tuvimos nuestras primeras oraciones como matrimonio, porque tal vez antes éramos medio chicos, no sé, nos daba vergüenza sentarnos juntos a orar, y lo hacíamos cuando hacíamos la limpieza, y fue hermoso, y lo haría 1000 veces, pero orábamos juntos, y ahí la conocimos a Adri, y oramos con ella, y al poco tiempo Adri la trajo a Analia. No está la Adri, pero lo puedo decir, la trajo medio engañada para que la acompañe no sé hasta dónde, y la conocimos a Analia, oramos con ella, pero bueno, después pasó el tiempo y ahora está Alicia también, y qué importante y qué hermoso que es servir. No es estar en un púlpito, gloria a Dios que le toca predicar, pero todos servimos. Vivi en la vigilia nos trajo un juguetito ahí que nos enamoramos del juguete, cómo trabajaban todos cuando sirven juntos, cuando ponemos los dones y los talentos en las manos del Señor y todos juntos como iglesia nos movemos. Así funciona. Es hermoso. La construcción. Veía los otros días, veía fotos de los chicos, el Benja llevando las bolsas de cemento. Benja, el Señor te va a recompensar. El Señor te va a recompensar. Me emocionaba porque tengo varios vecinos de ese ahí andan en cualquiera. Y ver un joven, también estaba Julián y con 14 años y un día, el Benja. 14 años y un día, había cumplido años el día anterior. Verlo levantar y entrar bolsa de cemento, realmente eso es servir al Señor con humildad, con ganas. Porque eso es para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y es hermoso servir al Señor con esa humildad. Jesús nos dice, el ejemplo soy yo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermano, el Señor Jesús fue el que vino a lavar los pies. El Señor Jesús fue el que se acercó al leproso. El Señor Jesús fue el que se acercó a los que estaban desechados. El Señor Jesús fue el que nos vino a rescatar a nosotros. El Señor Jesús fue
el que predicó mañana, tarde y noche, el que se dedicaba a las cosas del Padre, mañana, tarde y noche, se dedicaba a la causa del Evangelio. Si queremos ser grandes, tenemos que ser como Jesús. Si quieres ser grande, tienes que ser como yo, dice el Señor. Vivir para darle la gloria a Dios. Y digo, cuando veo este ejemplo de Jesús que lavó los pies, que se acercó a los leprosos, que eran una gente que nos tenían ahí desechados, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para ser como Jesús? Qué lejos estamos de servir como sirvió el Señor Jesús. Pero está en nosotros decidir y poder hacerlo. Estamos a tiempo, el Señor nos está llamando. No hay nadie más grande que Jesús. Y vino a ser siervo. Vino a servirnos a nosotros. Estamos un poquito lejos. Pero el Señor nos está llamando. Nos llama a servir. Hermano, cuando realmente entendamos que todo lo que existe, que todo lo que tenemos es por Dios, que si hoy estamos de pie es por Dios, que si hoy vamos a tener un alimento es por Dios, que si hoy respiramos es por Dios, que si hemos tenido la salvación fue por Dios, por su gracia, por su amor. Hasta que no entendamos que todo lo que necesitamos lo encontramos en Dios, hasta que no entendamos que la plenitud es Él, no vamos a servir al Señor. No vamos a servir al Señor hasta que no entendamos eso. Nunca le vamos a servir al Señor. Cuando siempre decimos la cruz, la sangre que derramó por nosotros, pero me gusta por ahí leer un poquito antes, cuando lo mandan al Señor Jesús, que le dan con un látigo, con punta, y es duro lo que estoy diciendo, pero a veces no tomamos conciencia realmente de lo que el Señor hizo por nosotros. Pedazos de carne le sacaban con ese látigo, y era por nosotros, hermano. Era por nosotros. Y a veces nos cuesta levantarnos de una cama para ir a servir al Señor, cuando Él entregó todo. Tenemos la imagen de la cruz, tenemos la imagen de hasta su última gota de sangre por nosotros. Pero siempre me acuerdo de eso, hasta carne le sacaron. Y Él se entregó en servicio por su Padre y por nosotros, para darnos salvación. Me decía el profe, una semana espectacular en el seminario, la verdad, compartir con gente que ama tanto al Señor y que ha servido tanto y que tiene un gran testimonio. Me dice, yo le contaba algo de esto que les acabo de decir, y él dice, hermano, un cristianismo cómodo. Me lo noté, estábamos comiendo y digo, no, anótame esto que me dijo porque un tatuaje es pecado, pero si no me lo tatuaría. Él me dice, hermano, está bien lo que me estás diciendo, un cristianismo cómodo no tiene sentido. Hermano, que nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios tenga el sentido, que sirvamos, que llevemos la palabra, que demostremos a otros lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos entender todo esto y servir al Señor. Está bueno vivir en santidad. Hemos recibido al Señor, nos hemos acercado, nos hemos arrepentido, hemos creído en su muerte en la cruz, nos ha dado salvación. Y está bueno la santidad. Pero demos el pasito siguiente, que es el de la fidelidad, que es cuando empezamos a servir al Señor. No nos quedemos en la comodidad. Un cristianismo cómodo no sirve. Vamos por más, vamos para adelante. Dice el versículo 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. La palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo. En la ley romana, el doulos carecía de derechos, pertenecía por completo a su amo. En el Nuevo Testamento, el doulos se usa para describir a quién sirve a Dios, pero por decisión propia. Lo usa para describir a quién sirve a Dios y a su pueblo, por decisión propia. Es el heme aquí, hermano. El Señor nos está llamando que digamos, heme aquí, Señor, reconozco lo que hiciste por mí, reconozco que cambiaste de historia, reconozco que me sacaste de una vida en esclavitud para darme una eternidad al lado tuyo, en el paraíso. Pero mientras tanto podemos gozar de acá de una vida hermosa, de una vida excelente, de una vida espaciosa. Decía el título de esta semana, cómo actúa un verdadero siervo de Dios. Y se los leo, no lo busquen, así no nos distraemos. En Colosenses, por si alguno lo quiere anotar, 3:22, dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un siervo, hermano de Dios, es humilde. Un siervo debe entender que lo que hace no lo hace para que los demás lo vean, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Debemos humillarnos delante del Señor y Él nos va a exaltar, aunque no nos merezcamos nada, pero Él nos va a exaltar. El siervo verdadero no sirve para ser aprobado o aplaudido, lo hace por amor a Dios, porque reconocemos que Él nos amó primero. Dice, de tal manera nos amó. ¿Cómo no lo vamos a servir? ¿Cómo no lo vamos a servir? Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo hacemos para darle gloria a Dios. Nos servimos entre nosotros, pero para darle gloria a Dios. No debemos esperar nada a cambio. Pero ¿saben qué? Cuando servimos a Dios, tenemos el gozo que estamos haciendo su voluntad. Esta semana, el domingo pasado, ya nos íbamos, terminaba el discipulado acá y siempre Walter dice que los domingos de la tarde son el día de mayor índice de suicidio, porque dice cómo arrancaron el lunes. Y bueno, yo no me estaba por suicidar, pero nos íbamos de aquel domingo de la tarde y pensaba, oh, qué semana que tengo tan pesada, porque tenía un montón de cosas que hacer en el trabajo. Tenía la semana del seminario, sabía que tenía la bendición de compartir hoy. Claudia ya me había avisado hace mucho. Pero bueno, me digo, mañana empieza la semana, tantas cosas, toda la preocupación. Pero bueno, empecé a mirar el Señor y llegó el día viernes del seminario. Ya pasó toda la semana. Y estaba sentado ahí mientras lo escuchaba el profe y miraba al lado mío y estaba mi esposa estudiando el seminario con su última materia que se graduaba. Pero levantaba un poquito más la cabeza y veía a mi hija más grande estudiando y preparando las materias, también prestando atención al profe. Pero escuchaba un ruidito por allá al fondo y le veía a la Toto con Claudia corriendo una mesita y me entró un gozo y yo decía, gracias Señor porque hemos entendido que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y es el gozo más grande, entender que nos estamos preparando para servir al Señor. Amén. Y la oración es que cada día, Señor, no permitas que desviemos un segundo la mirada de vos, que podamos servirte cada día con amor, con humildad, con esa pasión por Él, por lo que hizo en la cruz, por los látigos, como les decía, que recibió. Y toda esa preocupación que tenía se llenó en gozo. Señor, gracias. Pero así con cada uno de los hermanos que estaban estudiando, Damiana, Dani, mi papá, todos los que estaban estudiando, Vivi, hermoso entre todos, buscando conocer más al Señor, crecer primeramente para nosotros, pero para servir y llevar la palabra del Señor. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Hermano, el siervo verdadero es fiel, cumple con sus responsabilidades y completa su compromiso con el Señor. Amén. Muchas veces nos comprometemos, muchas veces no entendemos la palabra compromiso con el Señor. Joel decía en su predica, hay sillas vacías, hay sillas que alguien se sentó en un momento en ese lugar y hoy no están. Algunos tal vez porque decidieron desviar su mirada del Señor, pero hay muchos que se habían comprometido con cosas, y no con los pastores de la iglesia, conmigo, sino con el Señor, y se fueron. Un verdadero siervo es fiel, digno de confianza y responsable. Muchas veces incumplen ese compromiso porque no les gustó algo, porque alguien me miró mal, porque alguien dijo algo que no me gustaba. Hermano, un verdadero siervo es fiel y entiende y se compromete con el Señor. Mucha gente ha dejado de hacer cosas en las que se había comprometido. Es una lástima que se pierdan de la bendición que el Señor tiene para cada uno. Hermano, tenemos un desafío grande por delante, un desafío muy grande, pero es hermoso. Cuando sirvo a Dios, es Él quien nos exalta, es Él quien nos recompensa, aunque no merezcamos nada. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que se levanten, y yo creo que seguramente están en este lugar. El Señor nos está llamando. Nos preparemos, hermanos, para ser esos siervos que viven en santidad,
esos siervos obedientes mientras va pasando el coro, esos siervos que son humildes, esos siervos fieles, esos siervos que han entendido la responsabilidad de servir al Señor, esos siervos que han entendido la cruz de Cristo, esos siervos que el Señor va a exaltar aún sin merecernos, esos siervos que tal vez sirvieron en un momento y hoy por distintas situaciones no están sirviendo, pero Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de los que le ha servido en algún momento. El Señor nos está llamando, el Señor nos está despertando, decían algunos, pero hay que hacer un paso más después de despertarse. Después de despertarse hay que levantarse, y es lo que el Señor nos está llamando. Que podamos decirle al Señor, heme aquí, que podamos dar ese paso hacia la fidelidad, que no seamos ese cristianismo cómodo, sino que realmente amemos a nuestro prójimo y hagamos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, darnos esa libertad, ese gozo, esa paz, ese regalo de la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias.